En estos momentos los cubanos vivimos una situación muy peculiar en nuestra isla. Por un lado, el envejecimiento de toda una ideología, de un mito histórico, el envejecimiento también de una generación en el poder que rebasa los 70 años, y por otro lado, unas ansias de cambio, unos deseos de transformación, de apertura, que van de alguna manera apoyados o han encontrado un camino interesante para expresarse en las nuevas tecnologías. Soy una persona del siglo XXI, me considero así, y bueno, gracias a esos deseos de utilizar la tecnología como forma de expresión, me embarqué hace ya casi 2 años en la aventura de tener un blog. Mi bitácora personal se llama Generación Y y está pensada fundamentalmente en esos jóvenes que en Cuba tenemos hoy entre 30 y 40 años y que se nos prometió cuando niños un futuro luminoso que nunca llegó. Estoy hablando de una generación que debió ser el hombre nuevo, que debió ser un individuo que habitara una sociedad de plena igualdad de posibilidades para todos, donde la moneda que ganábamos por el salario nos sirviera para sobrevivir. Sin embargo, con el pasar de los años, con el desmembramiento del socialismo en Europa del Este, la caída de la Unión Soviética, comprendimos que ese mundo nunca iba a llegar. El sacrificio de nuestros padres, el tiempo que habían dedicado a construir esa sociedad cubana futura, que bueno, finalmente nunca se logró, nos ayudó a comprender que en lugar de tener la mente puesta en la utopía, lo más importante era tener los pies bien puestos en nuestra isla, en nuestro país. Lamentablemente ha sido una generación joven que ha optado o por callarse o por emigrar, de ahí que muy pocos estemos opinando desde dentro de la propia isla. Mi blog comenzó como un exorcismo personal, como un grito en solitario, una especie de botella que uno lanza al mar con un mensaje. Ese mensaje tenía la tendencia a contar un poco cómo era el día a día de un cubano, cómo era esa realidad que realmente nos rodeaba y de la que los medios oficiales apenas ni hablan. En Cuba tenemos muchas limitaciones para acceder a la información, hay apenas 2 periódicos de tirada nacional con muy pocas páginas. Y bueno, pues si uno abre un buen día el periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista, o el periódico Juventud Rebelde, que se supone que sea un poco más juvenil, encontrará noticias divididas en 2 grandes grupos, todas muy positivas relacionadas con Cuba y muy negativas relacionadas con lo que pasa en el extranjero. Esa relación de paraíso interior comparado con infierno exterior es una cosa que marca mucho la manera de decir de la prensa cubana. Paralelamente a esa prensa oficialista, pues hay un movimiento de periodismo independiente que está lastrado por muchos problemas, ¿no? Por una parte, por un tema legal que hace que cualquier persona que ponga por escrito una opinión, cualquier persona que tenga un criterio diferente o crítico al del Estado y lo difunda, puede ser inculpado por delitos de opinión, fundamentalmente por un delito muy raro que se llama propaganda enemiga, y por el que pueden ir muchos años a prisión. Eso ha marcado mucho el desarrollo de una prensa independiente, el desarrollo de una prensa alternativa, porque la mayoría de los ciudadanos tienen temor, tienen miedo de exponer sus opiniones tal y como las creen. De ahí la aparición de la máscara, de la simulación y de la doble moral. Por otro lado, el tema del periodismo independiente ha sido también muy manipulado por el propio gobierno al asociarlos con agentes de la CIA, al decir que son fabricados del gran imperio del norte. Y bueno, pues la poca posibilidad de difundir sus artículos dentro de la población cubana, pues la distribución de periódicos es un monopolio estatal, ha hecho que estos periodistas independientes tengan que apelar a las nuevas tecnologías, a los espacios virtuales que da Internet para poder difundir su opinión. En el caso de los bloggers, que es un movimiento que ha comenzado, que está todavía en una etapa embrionaria, pero sin embargo creo que va a jugar un papel muy importante en la democratización en Cuba, tenemos la gran ventaja de que no necesitamos de un editor, de un jefe editorial que nos diga sí, esto voy a publicarlo o esto no, sino que somos nuestros propios jefes. Tenemos esos espacios donde podemos decir cualquier cosa, incluso todo aquello que el periodismo llamado serio, el periodismo de opinión, nunca permitiría. Yo personalmente, en Generación Y, que es el nombre de mi blog, hablo en primera persona del singular, digo yo, porque si de algo estamos necesitados los cubanos es de no ser catalogados como una masa uniforme, con ese nosotros que utiliza tanto la prensa oficial, sino hablar también desde el individuo, de la persona, decir un momento, yo creo esto, yo pienso de esta manera. Entonces,
El blog y el movimiento blogger cubano es precisamente eso, la voz del individuo frente a la gran visión estatal, a la gran prensa oficial. Es decir, quiero hablar de mi cotidianidad, quiero hablar de lo pequeño, de lo que me pasa cada día. Y el cada día de un ciudadano cubano está marcado fundamentalmente por la dualidad monetaria, por ganar salario en una moneda, pero necesitar otra moneda para comprar la mayoría de las cosas que necesitamos para sobrevivir. Por otro lado, por la censura, por el control estatal, por la ideologización de toda la sociedad, por limitaciones de tipo materiales, como pueden ser los problemas de transportación, los problemas para comunicarnos, el tema de la vivienda, que es un tema bastante delicado en la Cuba actual. Tenemos a jóvenes que conviven con sus padres, sus tíos, sus abuelos en unas pequeñas casas, y bueno, pues eso marca mucho el deseo de emigrar, el deseo de salir al otro lado que tiene la mayoría de mis contemporáneos. El día a día de un cubano se va en horas y horas de esperar el ómnibus, en horas y horas de buscar la comida, en la angustiosa pregunta de qué voy a comer hoy, en también colgarse la máscara, simular, decir qué puedo decir en este lugar público y qué no puedo decir, qué tengo que reservar para comentar solo en la intimidad de mi familia. Y todas esas historias de cada día, todo ese anecdotario ciudadano es lo que está presente en mi blog. No soy una persona política, ni siquiera soy una periodista. Soy básicamente una ciudadana que cuenta cómo vive, desde una óptica muy subjetiva, muy personal, muy marcada por experiencias generacionales. Y creo que la sociedad cubana desconoce un poco esto, ¿no? La voz del individuo y del ciudadano. Estamos acostumbrados al líder en la tribuna, a los discursos políticos, a las arengas ideológicas, pero pocas veces escuchamos el sentimiento real de las pequeñas partículas que forman esta sociedad. De eso se trata mi blog. Y creo que en la medida en que más cubanos digan algo como, bueno, yo también quiero tener mi propia bitácora, quiero decir lo que siento, el espectro informativo cubano y el espectro de opinión puede pluralizarse, que es algo que necesita mucho esta sociedad. Si algo me imagino que debemos tener en la Cuba del futuro es precisamente una variedad ideológica, una variedad de opiniones bien grande, y pienso en eso fundamentalmente, en una Cuba plural, inclusive donde quepamos todos. Hacia afuera del país hay la impresión de que con el gobierno de Raúl Castro muchas cosas han cambiado y algunas aperturas se han originado. En realidad, las medidas tomadas desde el 24 de febrero del año 2008, en que Raúl Castro tomó el poder, han sido apenas cosméticas. Estamos hablando de la posibilidad de que los cubanos podamos contratar una línea de telefonía móvil o podamos comprar una computadora. Eso eran cosas que ya estaban ocurriendo en el mercado informal, en la ilegalidad. Por tanto, lo único que ha hecho el gobierno de Raúl ha sido legalizar algo que ya estaba pasando. Pienso que antes de la fecha de que se permitiera a un cubano contratar un teléfono móvil, ya muchas personas capturaban a un extranjero en la calle y le pedían de favor que por favor abriera un contrato de telefonía móvil para ellos. Por tanto, eso no ha incidido realmente, significativamente en nuestras vidas. Y prácticamente muy pocas personas en Cuba pueden tener una línea de celular o comprar una computadora, pues los precios son en moneda convertible, mientras los salarios siguen siendo en pesos cubanos. Estoy hablando de que el precio para inscribir un teléfono celular podría ser más o menos el salario de 3 meses de un profesional. ¿Quién puede pagar eso? Solamente aquellas personas que reciben remesas del extranjero o se dedican a actividades ilegales que, bueno, pues pueden darle moneda convertible. En los grandes terrenos por los que tendría que avanzar el gobierno raulista apenas si se han dado pasos. Estoy hablando de la posibilidad de expresarse libremente, de la apertura a derechos ciudadanos, no solamente derechos de expresión que tanto hacen falta, sino también derechos económicos.